Se dice que el Sermón del Monte, que lo venimos siguiendo estos domingos, es la carta perfecta de la vida cristiana, decía San Agustín, ¿no? La ley evangélica, el Sermón del Monte, lleva a la plenitud de los mandamientos de la ley. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es la novedad? Que el Señor no vino a abolir o a devaluar las prescripciones morales de la ley antigua, ni viene a añadir preceptos externos nuevos, sino que va a la raíz de los actos, va al corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro. Y de ese modo conduce la ley a su plenitud, perdón de los enemigos y oración por los perseguidores, como tocar el techo de la exigencia del Evangelio, ¿no? El Señor rompe con el tradicionalismo farisaico que solo se fija en lo exterior, en el mero cumplimiento. Está simbolizado en el hijo mayor de la parábola, apegados a la letra, movidos por la búsqueda orgullosa de su perfección personal para ser aprobados por los demás, los que buscan los primeros puestos en los banquetes, en el Evangelio. Aquello que nos dice el Señor: cuando des limosna, cuando reces, cuando hagas ayuno, no lo hagas para ser visto, sino ordenalo al Padre que ve en lo secreto, ¿no? Y en este sentido el Papa Francisco decía, de esta manera subraya el primado de la interioridad, es decir, el primado del corazón. No son las cosas externas las que nos hacen o no santos, sino que es el corazón que expresa nuestras intenciones, nuestras elecciones y el deseo de hacerlo todo por amor de Dios. Las actitudes exteriores son la consecuencia de lo que hemos decidido en el corazón y no al revés. Con actitudes exteriores, si el corazón no cambia, no somos verdaderos cristianos. Y actualiza el texto con ejemplos muy concretos. Es decir, Jesús quiere ponernos en guardia también a nosotros hoy del pensar que la observancia exterior de la ley sea suficiente para ser buenos cristianos. Como entonces para los fariseos, existe también para nosotros el peligro de creernos en lo correcto, o peor, creernos mejores que los demás por el solo hecho de observar las reglas, las costumbres, aunque no amemos al prójimo. Seamos duros de corazón, soberbios, orgullosos. La observancia literal de los preceptos es algo estéril si no cambia el corazón y no se traduce en actitudes concretas. Abrirse al encuentro con Dios y a su palabra, buscar la justicia y la paz, socorrer a los pobres, a los débiles, a los oprimidos. Todos sabemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros barrios, cuánto daño hacen a la iglesia y son motivo de escándalo las personas que se dicen muy católicas y van quizás menudo a la iglesia, pero después en su vida cristiana descuidan a la familia, hablan mal de los demás. Esto es lo que Jesús condena porque es un antitestimonio cristiano. En fin, concluye el Papa en Evangelii Gaudium, Jesús denuncia aquí los males típicos de muchos hombres religiosos, los de su tiempo y los de cualquier otra época, para quienes es más importante servir al altar que a Dios. La obediencia legalista más decisiva que actuar según la voluntad divina, y la religión mucho más esencial que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Interesante lo que significa ser fariseo. Fariseo, algunos dicen fariseo malo porque había fariseos buenos. Por ejemplo, Nicodemo era fariseo y era un hombre bueno. Pero bueno, esto llamamos esta actitud farisaica, ¿no? Cuando alguien se tiene por justo y está hinchado de su propia seguridad, es decir, cuando vive en su mentira, suele maltratar a sus prójimos. Los desprecia porque no llegan a su altura, porque no están en el nivel de su santidad. Esta rigidez, nos dice el Papa Francisco, es la actitud de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas
y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. No es raro que se manifieste esto en un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de algunos pocos. Al respecto decía el Papa León XIV, el anuncio del Evangelio, la catequesis y las distintas formas de actividad pastoral deben estar siempre libres de formas de constricción, rigidez y moralismo, para que no susciten sentimientos de culpa y de temor en lugar de liberación interior. Un tradicionalismo que imagina que la santidad es llegar al juicio con las manos limpias. Bernanos, el escritor francés, en esa novela clásica de él, El diario de un cura rural, criticaba duramente esta actitud de los contentos por llegar con las manos limpias, decía Bernanos. ¿Cómo no van a llegar con las manos limpias si se las cortaron? Las guardaron esperando el juicio. Se equivocaron. El desafío, decía Bernanos, es llegar no con las manos limpias, sino con las manos vacías, porque lo dieron todo. Y quizás llegar con las manos heridas, porque las manos que se brindan se lastiman. Uno no se imagina, yo no me imagino en el juicio final al Señor haciéndonos la manicura, sino curando las heridas de nuestras manos, ¿no? La exigencia del Evangelio supera la antigua ley de los escribas y fariseos, va a la raíz de los actos, lo cual implica la adhesión del corazón, el órgano de nuestros deseos más profundos, e implica darle sentido a lo que hacemos. La ley nos pide no matar. Jesús nos exigirá lo mismo, pero desde lo positivo y más exigente: amar al hermano, amar al miembro de familia con un amor delicado que no se irrita ni ofende. Nos pide que revisemos nuestras cóleras, nuestras palabras, nuestros olvidos, nuestros desprecios, nuestras difamaciones, nuestros comentarios torcidos. La ley nos decía: no cometerás adulterio, y el Señor nos pide un amor fiel e íntegro, una entrega total, incondicionada, gozosa, sin reservas, sin egoísmo, sin fisuras ni engaños, ni en la realidad ni en los deseos deshonestos. Fíjense, para entender lo que es una postura farisaica, preocupada escrupulosamente por la apariencia y la exigencia del Señor que apunta al corazón, viene bien aquel relato de aquellos dos monjes, que el relato antiguo de los monjes, dos monjes peregrinos que iban caminando, llegan a la orilla del río, tienen que cruzarlo, y en la orilla del río había una señora que tenía también que cruzar. El río estaba un poco crecido, entonces la mujer esta tenía miedo de cruzarlo. Uno de los dos monjes, así diremos en criollo un poco bruto, digamos así, no tuvo muchos empachos, se la cargó al hombro a la mujer como si fuera una bolsa de papa, la cruzó y la dejó en la otra orilla. La mujer fue para su lado, los dos monjes siguieron caminando, y después de un rato el otro monje explotó y le dijo: es una vergüenza, la verdad que es un escándalo lo que has hecho. Y el monje que había cruzado a la mujer dice: mira, yo a aquella mujer la dejé del otro lado del río, vos la seguís trayendo, la seguís trayendo en tu cabecita. La ley nos mandaba a no mentir, a no jurar en falso.
Jesús exigirá ser sinceros, veraces y leales en el hablar, y que nuestra vida honesta sea el garante de nuestra palabra. El problema es que uno piensa, ¿quién no se enojó? ¿Quién no miró alguna vez con malos deseos? ¿Quién no ha dicho medias verdades o mentiras? Ante eso el desafío no es quedarme rumiando la culpa, sino tener la humildad de reconocerlo, de pedir con humildad e ir para adelante proponiéndome enmienda. Podemos pedir dar gracias, 2 gracias: conocer qué hay en mi corazón para no engañarnos, para no vivir engañados, y la gracia de elegir hacer el bien que está en mi corazón y de no hacer el mal que también está en mi corazón, que es una elección decisiva entre los 2 caminos resumida en la regla de oro. Todo lo que deseen que hagan con ustedes, háganlo con los demás. Y contenida en el mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pedimos estas 2 gracias. Estamos a poquitos días del comienzo de la Cuaresma, el miércoles ceniza, el próximo miércoles ceniza, y comienza el carnaval. Interesante un poco revisar qué significa el carnaval, que se remonta ante el cristianismo, pero para nosotros tiene un sentido religioso también. Es el tiempo para la diversión, históricamente era el tiempo para la diversión y el relajamiento de la disciplina, previo a la rigurosa Semana Santa, un tiempo de reflexión y un tiempo de arrepentimiento, la Cuaresma, ¿no? El carnaval era un tiempo que servía para liberar las represiones, en que las máscaras, lo propio del carnaval, aportaban el anonimato para el libertinaje. Permitían que cualquier persona adoptara una posición distinta a lo que era habitual en él. Por ejemplo, en los carnavales aún pervive aquello del rey feo, donde se corona a un feo o se corona a un pobre para que pase al menos un día diferente a lo que es el resto de su vida. Las máscaras junto al disfraz jugaban un papel clave en este juego anónimo en el que todo el mundo era igual y nadie sabía quién era quién. De este modo se disfruta desfilando por las calles disfrazado, se gastan bromas y todo está permitido. Al no ser reconocido por la máscara, la persona se lanza una serie de bromas y desvergüenzas que en circunstancias normales sería incapaz de hacer, hasta el punto que, llegado un momento tal, no es capaz de reconocerse ni siquiera a sí mismo, ¿no? La costumbre o afición al disfraz data de muy antiguo, ¿no? Parece ser que los romanos ya se disfrazaban en las fiestas saturnales, ¿no? Fiestas en las que durante 3 días consecutivos se olvidaban del orden establecido y se entregaban a la jarana. Por tanto, fue Italia la cura del disfraz en carnaval y donde alcanzó mayor importancia, y aún hoy podemos observarlo en ese país, ¿no? Resguardado tras la máscara se juega al no ser de cada uno, o si abandonamos un poco más profundamente, ahondamos más profundamente al ser auténtico de cada uno. En Alemania aparecieron las máscaras en carnaval más que para ocultarse, para burlarse y mofarse a través de la máscara del orden establecido, tanto civil como religioso. Por el anonimato y el misterioso aire que rodea al enmascarado, miles de personas buscan todos los años esa transformación como válvula de escape a sus más escondidos deseos. Así, el uso temporal de las máscaras permite un espectacular espejismo social. El pueblo descubre cómo un bello vestido puede convertir al esclavo en señor, y engañado por esta circunstancia, piensa o se imagina que no tiene patrón cuando tiene puesto una máscara, ¿no? Y viene lo nuestro, terminado el carnaval, porque ningún carnaval es eterno, nos sacamos o caen las caretas y nos encontramos a rostro descubierto, cara a cara con Dios o con nuestra conciencia. Este es el sentido históricamente del carnaval, y este es el sentido, ¿no? Digamos, comenzar la Cuaresma, el miércoles ceniza, de alguna manera es eso, es pedir la gracia al Señor que nos ayude a que caigan
nuestras máscaras, nuestras caretas, para que el Señor nos purifique el corazón y nos dé, digamos, la fuerza para seguir amando y sirviendo a Él y a los demás. Te lo pedimos a la Virgen con mucho cariño, que así sea.